Ahora sí, a lo que vinimos, a jugar. Comenzamos nuestras experiencias de videojuegos en el G14 Zephyrus con Valorant. Fácilmente superamos más de 120 Spike FPS, colocada. fluido, bonito, Solo queda un un buen jugador. color. Jugamos en Wi-Fi, en línea Valorant, se comportó perfectamente. Yo creo que esta máquina es un deleite para quien Les la enseñaré a va a respetar a tener los mayores. quiere tener una muy buena experiencia gaming. Luego hicimos Counter-Strike, luego hicimos Need for Speed y podíamos seguir jugando y jugando y jugando y el tiempo se nos iba a ir y nos íbamos a dar cuenta. Pero comenzamos a notar ciertos extraños comportamientos en la máquina y más allá del comportamiento diría yo que comenzamos a notar que el chasis se comenzó a calentar y era algo que evidentemente pues esperábamos que ocurriera porque estamos hablando de una máquina de alto rendimiento, pero quisimos ir más allá y entender en dónde se calentaba, por qué se calentaba, en qué momento se calentaba. Entonces hicimos la siguiente prueba. Jugamos Resident Evil 3 y lo hicimos en los tres perfiles: Windows, rendimiento y turbo. Pero cuando quisimos hacer esto, nos dimos cuenta que no teníamos cómo monitorear en tiempo real la temperatura del procesador, de la tarjeta gráfica, porque cuando quisimos utilizar la aplicación de Asus que se llama GPU Tweak 2, que nos permite tener la información en tiempo real, y lo que ustedes ven siempre aquí cuando se hacen los benchmarkings de videojuegos, que marca la temperatura, el consumo de electricidad, pues de voltaje, el porcentaje de uso de la CPU, de la tarjeta gráfica, toda esa información que se pone en ese panel que se activa en esta área del videojuego, pues resulta que no pudimos hacerlo. Aparentemente, la gente de Asus nos cuenta, porque también le consultamos a ellos, por qué no podíamos tener las lecturas a través del GPU Tweak 2 que normalmente se hacen sin ningún problema cuando usted tiene una tarjeta gráfica de Asus en una máquina que tiene una board también Asus, pero de hecho lo puede hacer con cualquiera. Pues resulta que Asus también nos decía que estaban un poco perdidos porque no entendían por qué pasaba esto. Muy seguramente esta aplicación lo que ocurre es que no sabe cuál de las dos tarjetas gráficas leer, porque es que él tiene dos. La tarjeta gráfica que viene, la GeForce RTX 2060, y por otro lado ese chip gráfico también de 8 núcleos con una muy importante velocidad que viene dentro del Ryzen 4000. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para poder medir en tiempo real la temperatura? Que era lo que más nos motivaba a hacer este benchmarking, porque para benchmarkings hay usuarios, hay gente, y para benchmarkings hay otro benchmarking. Cada quien los hace a su gusto, con las herramientas que quiere, y ponernos a hacer aquí benchmarking no es lo usual del tecnófilo, pero si queremos monitorear en tiempo real. Entonces, recordamos que dentro del Armoury Crate hay una posibilidad de conectar el celular al computador a través del Armoury Crate, y en el celular capturamos el comportamiento del computador y pudimos ver, de hecho, una versión pequeñita de Armoury Crate en nuestro celular y pudimos ver las temperaturas, y aquí usted se va a dar cuenta de lo que ocurrió. Con Windows, en el perfil Windows, en el Armoury Crate, escogimos Windows y fuimos a Resident Evil. Y en Resident Evil lo jugamos de dos maneras: a máxima potencia gráfica, máximo detalle, máximo renderización, todo en top, high, ultra high, pero a 1920 por 1080. Luego hicimos lo mismo en el modo rendimiento y luego hicimos lo mismo en el modo turbo. Y en otra fase lo que hicimos fue en el mismo 1920 por 1080, pero le bajamos el detalle gráfico a Resident Evil, le bajamos la renderización, le bajamos las sombras, todo lo pusimos medium, 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 medium. ¿Qué ocurrió? Que cuando tenemos Resident Evil en medium, ya sea en el perfil turbo o en el perfil de rendimiento, llegamos a unos sorprendentes 95 grados centígrados en el CPU y 96 grados centígrados.
Cuando lo pusimos en modo Windows, obviamente bajó a los 85, 86 grados centígrados, que es un poco más tolerable. Cuando hicimos lo mismo a full, pues con el máximo nivel de detalle gráfico, volvimos a tener 96 grados Celsius en el core del CPU. Y esto es algo que no venía preparado yo para verlo. Creía que iba a tener una control de la temperatura un poco más eficiente. Si usted lee las especificaciones técnicas del procesador, dice que él soporta o tolera hasta 105 grados centígrados. Entonces usted me dirá, ¿cuál es el problema? Llegó a 96. 96 es una temperatura muy riesgosa, muy peligrosa. El procesador no se va a quemar porque usted esté jugando Resident Evil y le marque 95. No le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Si usted juega hoy 2 horas, una semana 3 horas, 3 meses y comienza a juntar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar a horas, cuando usted se dé cuenta, en un año usted ha jugado muchísimas horas. Ese pico de 96 grados centígrados en el CPU y de casi 90 en el GPU, en el procesador gráfico de la GeForce, pues lo que va a ocurrir con el tiempo es que ese sobrecalentamiento, esos picos de temperatura van a ir en detrimento de los materiales del silicio en el que está construido tanto la tarjeta gráfica del GPU como el procesador de la AMD Ryzen. En PC la historia es diferente porque en PC usted tiene un case, un gabinete, tiene refrigeración líquida, le puede poner ventiladores más grandes, controla el flujo de aire, usted decide si hace un push and pull de aire, si lo hace con X o Y configuración, porque hay múltiples configuraciones para usted montar los ventiladores. Pero en el G14 y en los portátiles es lo que ustedes están viendo. Esto que están viendo es cómo está distribuida la disipación del calor dentro del Zephyrus G14. Hay ventiladores, hay tubos que disipan el calor y hay bloques sobre los chipsets, sobre el CPU, sobre el GPU, pero el factor de forma es tan pequeño que le cuesta trabajo. Usted puede tener un ventilador y lo puede hacer girar a cualquier cantidad de revoluciones por minuto, pero mientras el tamaño de las aspas no sea lo suficientemente grande, pues el flujo de aire no va a poder ser el mejor. Este es un computador de alto rendimiento que está llegando a temperaturas de 95 a 96 grados centígrados. Hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de entender y de saber qué vamos a hacer con este computador realmente. Si usted va a ser un jugador esporádico, un jugador casual, que le meta un par de horas diarias, un par de horas a la semana, pero si usted también es un creador de contenido, aquí va la otra. Hicimos el mismo test exportando una secuencia de Premiere algo compleja para poderle poner trabajo al procesador y ocurrió lo mismo, picos de 95, 96 grados centígrados. Entonces, cuando usted, ya sea que esté jugando con el G14 a full, me refiero en rendimiento o en turbo, o cuando usted haga un render de una exportación de un video que sea bastante compleja, pues va a llegar a estos picos de temperatura. Vuelvo y digo, en el futuro inmediato y medio, pues aparentemente no va a ocurrir nada, pero sí estos picos de calor, estos picos de temperatura por encima de los 95 grados centígrados van a comenzar a ir en detrimento de los materiales y va a ocasionar que el desgaste sea mucho más rápido y que tengamos un desgaste un poco acelerado. Otra cosa que me llamó la atención y no sabría si preocuparme o no, es que ustedes lo han visto cuando el computador se abre, cuando el computador se abre, esta parte que está aquí, ya la van a ver un poco más en detalle, más cerquita, esta parte que está aquí, baja tanto que levanta la base del computador y es para que aquí haya un flujo de aire, entonces aquí se produce como un gap que llaman. Resulta que estas patitas que están aquí, que ya la van a ver más en detalle, tienen dos barritas de caucho que se encargan de darle como ese agarre, esa sostenibilidad a esa parte.
¿A qué voy? A que cada vez que usted abra y cierre, estas banditas de caucho son las que llevan la fricción. Y si usted abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra por 2 años su portátil, pues estas barritas, estos bumpercitos de caucho, estos amortiguadores, evidentemente se van a desgastar. La pregunta para ASUS es, ¿qué tienen pensado para cuando este cauchito se desgaste y quede plano sobre la pasta de la pantalla? De hecho, esta es la parte trasera del LED del Animatrix. ¿Qué va a ocurrir? Vuelvo y digo, no es algo grave, no es algo para el futuro inmediato, pero sí me asaltó la duda de qué va a hacer ASUS cuando su servicio al cliente, a su soporte técnico, lleguen usuarios pidiendo más en un favor. ¿Me pueden cambiar los bumpercitos de caucho? ¿Los bumpercitos de caucho existirán? ¿Los cauchitos existirán? ¿Los amortiguadores existirán? Es una pregunta que tenemos para ASUS.